12 helicópteros artillados aparecieron en el cielo de Michoacán a las 4 de la mañana y lo que vino después fue la operación aérea más impactante que ha visto este sexenio. 433 individuos neutralizados en 22 minutos, 118 vehículos destruidos y 8 kilómetros de carretera convertidos en un escenario de confrontación extrema con restos de metal retorcido. Esto no fue un operativo cualquiera. Esto fue un mensaje y hoy te voy a contar exactamente cómo ocurrió todo, minuto a minuto. Era martes 2 de diciembre, todavía de madrugada, cuando las pantallas del Centro Nacional de Inteligencia comenzaron a parpadear con alertas rojas. Un convoy masivo se movía por la carretera federal 37D, tramo Uruapan-Zamora. Más de 120 camionetas blindadas y vehículos fortificados avanzando en columna cerrada hacia Los Reyes. El objetivo era, claro, tomar la plaza por la fuerza y ejecutar una confrontación masiva contra los grupos rivales que controlaban ese territorio. Pero lo que esos individuos no sabían es que cada uno de sus movimientos estaba siendo rastreado desde el aire, desde satélites y desde informantes infiltrados que habían dado el aviso horas antes. La información llegó directa a Ciudad de México, a una oficina donde las luces nunca se apagan cuando hay crisis. Omar García Harfuch recibió reporte a las 2 de la mañana y lo que vio en los mapas lo hizo tomar una decisión que cambiaría las reglas del juego para siempre. No iban a esperar, no iban a negociar, no iban a montar retenes terrestres que pudieran ser rebasados por esa cantidad de recursos. La orden fue una sola y se dio en menos de 30 segundos después de analizar las imágenes satelitales. Que despeguen los bombarderos, todos los que tengamos listos. Esto se acaba hoy y así comenzó todo. Mientras los individuos avanzaban confiados por la carretera, creyendo que la oscuridad los protegía, en 3 bases aéreas distintas, los motores de los helicópteros comenzaron a rugir. 8 Black Hawk, equipados con cañones de 30 milímetros, y 4 Mi-17 cargados con cohetes se elevaron casi al mismo tiempo, formando una pinza aérea que convergiría exactamente sobre el punto donde el convoy sería más vulnerable. Pero antes de contarte lo que pasó cuando esos helicópteros llegaron a su objetivo, necesito que entiendas quiénes iban en ese convoy y por qué esta operación era diferente a cualquier otra que se haya hecho en los últimos años. Porque no estamos hablando de un grupo pequeño de individuos moviéndose para hacer un trabajo. Estamos hablando de una movilización armada en toda regla. Los reportes de inteligencia confirmaron que en esas 120 camionetas viajaban elementos de organizaciones criminales junto con células aliadas de otros grupos. Sí, leíste bien. Grupos que normalmente se confrontan entre ellos habían formado una alianza temporal para esta operación. Eso te da una idea de lo grande que era el objetivo. 433 individuos armados hasta los dientes con chalecos antibalas, rifles de alto poder, dispositivos explosivos y suficiente munición como para sostener una confrontación durante días. El plan era simple pero contundente. Llegar a Los Reyes antes del amanecer, tomar posiciones en puntos estratégicos y cuando saliera el sol comenzar la confrontación de todos los rivales que controlaban la plaza. Estamos hablando de una operación planeada, de una confrontación masiva que habría dejado decenas o quizás cientos de personas afectadas en las calles de ese municipio. Pero alguien habló, alguien filtró la información y esa filtración le costó la vida a 433 personas esa madrugada. Ahora, hay algo que quiero que tengas muy claro antes de seguir. Lo que te voy a describir a continuación no es ficción, no es exageración, no es propaganda. Es lo que ocurrió según los reportes oficiales y los testimonios de los elementos que participaron en la operación. Y te lo cuento porque creo que es importante que sepas hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado cuando se siente amenazado de esta manera. Eran las 4:15 minutos de la madrugada, el convoy avanzaba a velocidad moderada por la carretera, las luces de las camionetas cortaban la oscuridad en una fila que parecía interminable. Desde arriba los pilotos de los helicópteros podían ver perfectamente la columna gracias a los sistemas de visión nocturna. Era como observar una serpiente luminosa arrastrándose por el asfalto, una serpiente que estaba a punto de ser interceptada. El comandante de la operación aérea dio la orden final por radio. Formación baja, fuego sostenido, que no quede nada en pie, y entonces el cielo se iluminó. Los primeros en abrir fuego fueron
los Black Hawk de vanguardia. Los cañones de 30 milímetros comenzaron a disparar proyectiles a una velocidad que el oído humano apenas puede procesar. Cada ráfaga impactaba contra las camionetas blindadas como si fueran de cartón, porque contra ese calibre no hay blindaje civil que aguante. Las chispas saltaban, los vidrios explotaban y los primeros individuos comenzaron a caer antes de que nadie entendiera qué estaba pasando. Los individuos reaccionaron como pudieron, algunos intentaron frenar y salir corriendo hacia la maleza, otros aceleraron tratando de escapar del fuego, pero la carretera era una trampa perfecta, sin salidas laterales, sin cobertura, sin ningún lugar donde esconderse de lo que caía desde arriba. Los Mi-17 entraron en acción segundos después, lanzando cohetes que impactaban contra los vehículos fortificados más grandes, esos monstruos de acero que las organizaciones construyen soldando placas sobre camionetas comerciales. El primer vehículo explotó en una bola de fuego que iluminó medio kilómetro de carretera. El combustible, la munición almacenada dentro y los individuos que lo tripulaban se convirtieron en una sola masa incandescente que se elevó hacia el cielo nocturno. Y eso fue solo el principio. Durante 22 minutos, los helicópteros mantuvieron el fuego sostenido. 22 minutos que para los que estaban abajo debieron sentirse como una eternidad. Las ráfagas de cañón barrían la columna de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Los cohetes impactaban contra cualquier vehículo que intentara maniobrar y los proyectiles caían sobre los grupos de individuos que habían logrado salir de las camionetas y corrían desesperados buscando refugio, pero no había refugio. La carretera federal 37D se convirtió en un corredor de confrontación donde la única opción era caer y cayeron uno tras otro. 433 en total, según el conteo oficial que se realizó después mediante identificación de personas y pruebas de ADN. Quiero hacer una pausa aquí para algo importante. Si este contenido te está pareciendo interesante, si quieres seguir enterándote de este tipo de información que no vas a encontrar fácilmente en otros lados, te invito a que te suscribas al canal, no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir trayéndote este tipo de investigaciones. Dale al botón, activa la campanita y así no te pierdes ningún video nuevo. Ahora sí, continuamos. Cuando los helicópteros finalmente cesaron el fuego y comenzaron a elevarse para regresar a sus bases, lo que quedó abajo era un escenario que los elementos terrestres describieron como apocalíptico. 8 kilómetros de carretera cubiertos de restos de metal retorcido, camionetas volcadas, vehículos humeantes y personas neutralizadas. Muchas personas neutralizadas, algunas dentro de los vehículos, otras sobre el asfalto, otras más entre la maleza donde habían intentado esconderse sin éxito. La infantería de marina llegó al punto aproximadamente 40 minutos después del cese al fuego. Su misión era asegurar el perímetro, verificar que no hubiera amenazas activas y comenzar el conteo de bajas. Lo que encontraron superó cualquier estimación inicial. 118 vehículos completamente destruidos e incendiados, 15 Metroas asegurados intactos porque sus ocupantes habían huido antes de que les tocara el turno, y 433 individuos que tuvieron que ser procesados uno por uno. Solo 4 individuos lograron sobrevivir. 4 de 437 que viajaban en ese convoy estaban escondidos en la maleza, heridos, aterrorizados, incapaces de moverse. Cuando los marinos los encontraron no pusieron resistencia, simplemente se rindieron y pidieron atención médica. Fueron los únicos que podrían contar de primera mano lo que se sintió estar en ese escenario esa madrugada. Y aquí viene algo que mucha gente se pregunta. Si había 433 individuos armados hasta los dientes con rifles de alto poder y dispositivos explosivos, ¿cómo es posible que no haya habido ni una sola baja federal? La respuesta es simple pero contundente. Cuando atacas desde el aire con ese nivel de potencia de fuego, el enemigo terrestre simplemente no tiene capacidad de respuesta efectiva. Sí, algunos individuos dispararon hacia arriba, se encontraron casquillos de diversos calibres en el lugar, pero disparar a un helicóptero que vuela a 150 metros de altura mientras te está cayendo fuego encima es prácticamente imposible. No tienes tiempo de apuntar, no tienes estabilidad y sobre todo no tienes ninguna oportunidad real de impactar algo. Del otro lado, los pilotos y artilleros de los helicópteros también tienen sus propias historias.
Son militares profesionales entrenados durante años para este tipo de operaciones, pero eso no significa que sean máquinas sin emociones. Uno de ellos, en un testimonio que se filtró días después, lo expresó de manera muy clara. No es fácil hacer lo que hicimos esa noche. Sabes que estás acabando con vidas humanas, aunque sean criminales, aunque hayan cometido delitos graves, pero también sabes que si no los detienes ahí van a afectar a gente inocente en Los Reyes. Entonces aprietas el gatillo y haces tu trabajo. Ya después, cuando aterrizas y te quitas el casco es cuando todo te cae encima. Ese es el costo psicológico de este tipo de operaciones, un costo que rara vez se menciona en los reportes oficiales, pero que existe y afecta a quienes tienen que ejecutarlas. Ahora hablemos de las reacciones que generó este operativo, porque fueron muchas y muy variadas. A nivel gubernamental, Omar García Harfuch dio una conferencia de prensa al día siguiente donde justificó la acción como legítima defensa del Estado ante una movilización armada. Sus palabras exactas fueron muy claras. Cuando detectas un convoy de más de 400 individuos moviéndose para tomar una plaza y ejecutar una confrontación masiva, no tienes muchas opciones. O los detienes con todo lo que tienes o permites que lleguen a su destino y asumas las consecuencias. Nosotros elegimos detenerlos y lo volveríamos a hacer exactamente igual si la situación se repite. Esa declaración fue interpretada de muchas maneras. Para algunos fue una muestra de firmeza necesaria, la señal de que el Estado finalmente estaba dispuesto a usar toda su capacidad contra el crimen organizado. Para otros fue una admisión preocupante de que estamos entrando en una fase de conflicto donde las reglas tradicionales ya no aplican. Los críticos señalaron que neutralizar a 433 personas desde helicópteros sin juicio, sin posibilidad de rendición, sin ningún proceso legal, establece un precedente peligroso. Argumentaron que por más criminales que fueran los neutralizados, el Estado no puede convertirse en juez, jurado y ejecutor al mismo tiempo, que hay tratados internacionales, que hay derechos humanos, que hay límites que no deberían cruzarse ni siquiera en nombre de la seguridad. La respuesta oficial a estas críticas fue igualmente contundente. Se presentaron las grabaciones de las comunicaciones interceptadas donde los líderes del convoy daban instrucciones específicas sobre cómo ejecutar confrontaciones contra los rivales en Los Reyes. Se mostraron las imágenes satelitales del arsenal que transportaban y se argumentó que ante una amenaza inminente de esa magnitud, el Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de actuar con toda la fuerza disponible. El debate sigue abierto y probablemente seguirá durante mucho tiempo. Lo que es innegable es que esta operación marcó un antes y un después en la forma como el gobierno enfrenta el crimen organizado en México. Ya no estamos hablando de operativos terrestres con riesgo de emboscadas, estamos hablando de operaciones aéreas que eliminan la capacidad de respuesta del enemigo por completo. Y esto nos lleva a una pregunta que mucha gente se está haciendo. Si el Estado tiene esta capacidad, si puede desplegar 2 helicópteros artillados y neutralizar un convoy completo en 22 minutos, ¿por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué hemos visto durante años como las organizaciones mueven convoyes de camionetas por carreteras federales sin que nadie los detenga? ¿Por qué ahora sí y antes no? La respuesta tiene varias capas. Primero, la inteligencia. Para ejecutar una operación como esta necesitas información precisa y en tiempo real sobre el movimiento del enemigo. No puedes simplemente mandar helicópteros a patrullar carreteras esperando encontrar individuos armados. Eso sería ineficiente y peligroso. Necesitas saber exactamente dónde van a estar, cuántos son y qué capacidad tienen. Esa información no siempre está disponible y cuando está disponible no siempre llega a tiempo. Segundo, la voluntad política. Durante muchos años la estrategia oficial fue evitar los enfrentamientos directos de alta intensidad por temor a las consecuencias. Se priorizaban los arrestos sobre las confrontaciones. Se buscaba negociar zonas de influencia en lugar de disputarlas militarmente. Esa estrategia tenía su lógica, pero también tenía costos porque mientras el Estado evitaba el conflicto directo, las organizaciones se fortalecían y expandían su control territorial. Tercero, la coordinación. Una operación como la de la 37D
requiere que múltiples instituciones trabajen juntas de manera perfecta. Inteligencia Federal, Marina, Guardia Nacional, autoridades estatales y locales. Todos tienen que estar en la misma página y actuar al mismo tiempo. Eso no siempre ocurre. Hay rivalidades institucionales, hay fugas de información, hay intereses cruzados que complican la coordinación. Lo que parece haber cambiado con Harfuch al mando es precisamente eso, la capacidad de coordinar operaciones complejas de manera efectiva y la voluntad de usar toda la fuerza disponible cuando la situación lo amerita. Ya lo vimos en casos anteriores y ahora lo confirmamos con esta operación en Michoacán. Pero hay otra dimensión de esta historia que no podemos ignorar y es el impacto en las comunidades locales. Porque mientras en Ciudad de México se debatía sobre la legalidad y la proporcionalidad de la respuesta en los pueblos cercanos a la 37D, la gente estaba viviendo las consecuencias directas. La carretera permaneció cerrada 48 horas mientras los equipos forenses retiraban los restos y los vehículos. Eso significó que comerciantes, agricultores y trabajadores de la región no pudieron transportar sus productos ni llegar a sus empleos durante 2 días completos. Los hospitales de Uruapan y Zamora recibieron instrucciones de prepararse para recibir heridos que nunca llegaron porque casi no hubo sobrevivientes. Las escuelas cercanas suspendieron clases por precaución y luego está el miedo, porque aunque muchos celebraron que el Estado finalmente actuara contra las organizaciones, otros se preguntaban qué vendría después. Los grupos criminales no suelen quedarse callados cuando sufren golpes de esta magnitud. La represalia es casi segura y nadie sabe exactamente qué forma tomará ni contra quién se dirigirá. Un comerciante de Los Reyes lo expresó de manera muy directa cuando le preguntaron qué pensaba de la operación. Me da gusto que los pararon porque venían a afectarnos, pero ahora tengo miedo de lo que vaya a pasar porque ellos van a querer responder y nosotros somos los que estamos aquí en medio. Ese es el dilema permanente de la estrategia contra el crimen. Cada victoria genera consecuencias, cada golpe provoca respuestas y la población civil queda atrapada en el fuego cruzado sin haber elegido participar en el conflicto. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental para entender el contexto más amplio de esta operación. ¿Por qué las organizaciones estaban intentando tomar Los Reyes? ¿Qué tiene esa plaza que vale el riesgo de mover 433 individuos en un convoy que obviamente iba a ser detectado? Los Reyes, Michoacán, es un municipio estratégico por varias razones. Geográficamente está ubicado en una zona de transición entre la tierra caliente michoacana y los altos de Jalisco, lo que lo convierte en un corredor natural para el tráfico ilegal hacia el norte. Económicamente es una región productora de aguacate y berries, industrias legales que generan enormes cantidades de dinero y que son blancos perfectos para la extorsión sistemática. Pero más allá de eso, Los Reyes tienen un valor simbólico. Durante años fue territorio disputado entre múltiples grupos criminales y su control representa una declaración de poder. Quien domina Los Reyes envía un mensaje claro a todos los demás. Aquí mandamos nosotros. Las organizaciones han intentado tomar esa plaza en múltiples ocasiones durante los últimos años, siempre enfrentando resistencia de grupos locales. Lo interesante de este caso es que los reportes de inteligencia indicaban que algunos elementos de esos grupos rivales se habían aliado temporalmente para esta operación específica. Eso sugiere que algo cambió en la dinámica del conflicto, que hubo acuerdos, traiciones o reacomodos de poder que permitieron esa alianza impensable. Esto no justifica sus acciones, ni minimiza el daño que estaban dispuestos a causar. El verdadero desafío para el Estado mexicano no es solo ganar batallas tácticas como la de la 37D, sino transformar las condiciones que hacen posible que las organizaciones recluten ejércitos de jóvenes dispuestos a participar en estos conflictos por un salario. Mientras esas condiciones persistan, las confrontaciones continuarán sin importar cuántas operaciones exitosas se ejecuten. Pero eso no significa que operaciones como esta sean inútiles o contraproducentes. Al contrario, son necesarias para contener la expansión del crimen organizado y proteger a las comunidades que están en la línea de fuego. Lo que no pueden hacer es resolver el problema de fondo, solo pueden administrarlo. Ahora, para cerrar esta historia, quiero volver al hombre que ordenó la operación. Omar García Harfuch
se ha convertido en una figura polarizante en el debate sobre seguridad en México. Para sus defensores es exactamente el tipo de líder que el país necesita, alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles y asumir las consecuencias. Para sus críticos es un síntoma de la militarización creciente de la seguridad pública, una tendencia que preocupa a muchos observadores nacionales e internacionales. Lo que es innegable es que bajo su liderazgo las cosas están cambiando. El Estado está adoptando una postura más agresiva contra el crimen organizado, está utilizando capacidades militares que antes se reservaban para situaciones excepcionales y está enviando mensajes muy claros sobre lo que está dispuesto a hacer para recuperar el control del territorio. Si eso es bueno o malo, depende de a quién le preguntes y probablemente solo el tiempo dirá cuáles fueron las consecuencias reales de este cambio de estrategia. Lo que sí puedo decirte es que la operación de la 37D marcará un antes y un después en la historia de la estrategia contra el crimen en México por su escala, por su contundencia y por el mensaje que envía a todos los actores involucrados. La carretera ya fue reabierta, el tráfico fluye normalmente como si nada hubiera pasado. Los restos de metal fueron retirados, los individuos enterrados o cremados, las evidencias procesadas, pero el recuerdo de lo que ocurrió esa madrugada permanece en la memoria colectiva de la región y en los cálculos de quienes mueven los hilos del crimen organizado en el occidente del país. Porque ahora saben que hay límites, que el Estado puede ver sus movimientos, puede anticipar sus planes y puede responder con una fuerza que no deja margen para la resistencia. Ahora saben que mover convoyes de cientos de individuos por carreteras federales es prácticamente una sentencia de neutralización. Y eso, aunque no resuelve el problema de fondo, cambia las reglas del juego de manera significativa. 433 individuos neutralizados en 22 minutos, 2 helicópteros contra 120 camionetas, una decisión tomada a las 2 de la mañana que se ejecutó a las 4:15. Así fue la operación aérea más agresiva del sexenio. Así fue el día que Harfuch decidió que en Michoacán ya no pasan convoyes sin ser interceptados desde el aire. Y con esto terminamos por hoy. Si te gustó este video ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, compártelo y déjame en los comentarios qué piensas de esta operación. Estoy muy interesado en conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo.